Hola gente, esta es la primera parte de la teoría de Goku F en Dragon Ball Super, espero que les guste, sin más que decir empecemos. Todo comienza en el mundo de Goku F después de haber derrotado a Cellbuzzer, el enemigo más difícil que le había tocado enfrentar. Este sabe lo que le pasará por consecuencia de usar el poder prohibido del Super Saiyajin 10, con los pocos segundos que le quedaban este se despide de sus amigos, Gohan y Goten se sienten culpables por no tener la fuerza suficiente para haber ayudado a su padre contra un enemigo de ese nivel. Goku les diría que no tienen que sentirse así, ya que él tuvo que hacer muchos sacrificios para obtener el poder que le permitió superar a todos los enemigos que enfrentó a lo largo de su vida. Goku también se despediría de Vegeta, diciéndole que confiaba en él y que lograría junto a los demás, obtener más poder que el Super Saiyajin 10. Pero de manera segura, Vegeta le haría esa promesa a su eterno rival, y así, Goku, resignado a su destino, desaparecería. En la dimensión de Dragon Ball Super, estaban aconteciendo los sucesos del Torneo del Poder, dando al Universo 7 como ganador. Al igual que en la historia original 17 pediría el deseo de revivir a los universos destruidos en el combate, después de eso Goku y sus amigos regresarían a la Tierra, y seguirían con sus vidas normales. Pero mientras todo eso pasaba en un planeta desolado había una persona muy conocida, desmayada, este era Goku F el cual se levantaría y no podría creer que estuviera vivo, pero en ese momento se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente que no era su universo. Lo que más le sorprendió fue que sentía el ki de sus amigos pero estos eran un poco diferentes, además en ese universo se sentía una energía diferente a la del suyo. Era una energía más calmada, todo lo contrario a lo que era la energía en su universo pues este con tantas peleas apocalípticas había quedado con una energía violenta y agresiva. Este decidiría ir a la Tierra donde sentía el ki de todos sus amigos. Para llegar rápido, usaría la teletransportación, llegando así al instante. Bulma en la Tierra había organizado una fiesta, para celebrar la victoria del Universo 7 en el Torneo del Poder. Pero en ese instante sentirían un ki muy familiar pero extraño, todos se voltearían y a unos pocos metros estaba parado Goku F, todos sorprendidos en un principio pensaron que era Black por su energía maligna, pero este les diría que él es Goku, pero al parecer de otra dimensión. Todos al escuchar esto se sorprenderían y curiosos le preguntarían cómo es su dimensión. Goku F les diría que es una dimensión muy parecida a la suya pero en su dimensión habían pasado muchos años más, diciéndoles que Goten y Trunks ya estaban adultos y todos los demás también se veían mucho mayores. Goku Super se emocionaría al ver a su contraparte de otra dimensión y le preguntaría si quiere tener un combate. Goku F con una sonrisa aceptaría. Goku Super le preguntaría si era poderoso, a lo que Goku F le diría que en su dimensión él tuvo que hacer muchos sacrificios por poder para derrotar a muchos enemigos que eran muy fuertes. Goku Super al escuchar esto se emocionaría, él ya sabía que Goku F era fuerte, pues solo ver su apariencia y su actitud ya sabía que era un Goku con más experiencia que él y seguramente, también con más fuerza. Ambos Goku se podrían uno enfrente del otro y empezarían el combate. Goku Super atacaría primero en estado base, pero se sorprende al ver que Goku F lo dominaba con facilidad. Este le diría que él entrenó mucho su estado base para no depender de las transformaciones y, también para que al transformarse, este tuviera un poder mayor. Goku Super iría en Super Saiyajin, con el cual le hacía más pelea de Goku F pero en unos instantes este tomaría de nuevo el control de la pelea. Goku Super pasaría al Super Saiyajin 3 y se abalanzaría contra Goku F con ese poder estaba igualado a Goku F. Goku Super estaba muy sorprendido de que tuviera que usar el Super Saiyajin 3 para poder igualar a Goku F en solo su estado base. Goku F confiado se transformaría en Super Saiyajin, pensando que con eso bastaría para derrotar a este Goku, ya que en ese tiempo él solo podía llegar hasta la fase 3, pero este se sorprendería al ver que Goku Super también se transformaría, este se quedaría impresionado de ver esa transformación, pues a pesar de ser muy simple le daba un poder increíble. Así ambos se abalanzarían nuevamente y como pasaba antes estos estaban parejos pero se notaba una superioridad por parte de Goku Super con su Super Saiyajin Dios.
Goku F se transformaría en SSJ2 para derrotar a Goku Super, pero de nueva cuenta este lo sorprendería transformándose en Super Saiyajin Blue. Goku F atacaría de Goku Super, pero la fase 2 no funcionaba contra Goku Super. Goku F usaría la fase 3 equilibrando un poco la balanza, pero Goku Super, emocionado por el combate, le diría que le mostraría su máximo poder. Este usaría en Kaioken con el Super Saiyajin Blue y empezaría a humillar a Goku F. Goku Super pensaba que ya tenía ganado el combate, pero no podía estar más equivocado. Goku F empezaría a liberar una energía increíble sorprendiendo a todos incluyendo Bills y Whis, pues este empezaba a sufrir un cambio bestial. Se empezaba a parecer a la transformación de Osaru, pero en el cuerpo normal y con un poder increíble. Goku F le diría a todos que esa era la transformación del Super Saiyajin 4, Goku Super asombrado atacaría de Goku F con todo su poder, pero Goku F llevaba la ventaja del combate. Para culminar con la batalla, este le daría un golpe crítico en el estómago a Goku Super haciendo que vuelva de golpe a su estado base. Después de eso, Bills y Whis se acercarían muy intrigados a Goku F preguntándole si tenía más poder. Goku F les diría que sí, de hecho tenía mucho más poder. Bills y Whis, además de Goku y Vegeta Super, con mucha curiosidad le pedirían que les enseñe su poder. Goku F aceptaría y se transformaría en las fases del Super Saiyajin del 1 al 3, después les mostraría de nueva cuenta la fase 4, todos muy atentos le dirían que si tenía otra transformación, este sonreiría y les diría que sí, empezando a liberar mucho poder sorprendiendo a todos. Según los cálculos de Whis, Goku F en fase 4 superaba al Ultra Instinto Señal y estaba muy cerca del Ultra Instinto Perfecto. Al finalizar la transformación todos quedarían sorprendidos por la apariencia, pero sobre todo del poder de esa transformación. Vegeta le preguntaría si era la fase 5, a lo que Goku F respondería afirmativamente. Todos estaban sorprendidos, esa transformación superaba a los dioses de la destrucción. Bills, al ver el poder de esa transformación, sentiría mucha angustia, pues este Goku ya lo podía vencer si se enfrentaban. Goku F les diría que aún no acababa el espectáculo, aumentando su poder y transformándose en el SSJ6. Todos por un momento desconfiarían de Goku F por su ki maligno, pero este les explicaría el cómo consiguió esa transformación y el por qué tenía el ki maligno. Todos se quedarían estupefactos con el poder que tenía Goku F con esa transformación. Podía enfrentarse a un ángel, aunque perdería, pero sí le podría dar una gran batalla. Goku F volvería a su estado base, y todos le dirían que tenía un poder increíble, pero Goku F aún no acababa. Él se transformaría en Super Saiyajin y les diría a todos que presten atención. En ese momento Goku F impregnaría al SSJ con el ki negativo y les diría que esta transformación era el Pre-Super Saiyajin 7 de nivel 1, este aumentaría más su poder llegando al Pre-Super Saiyajin 7 de nivel 2, y finalmente a la fase 7 completa. Todo en la Tierra comenzaría a temblar y Goku F volvería a su estado base, pues no quería destruir el planeta, o peor aún, el universo. Todos los presentes incluyendo a Bills y Whis se quedarían sorprendidos, ya que el poder que mostró era superior al de los ángeles. Goku F les diría que ese no es todo su poder, pero que por seguridad mejor no usaría sus dos últimas transformaciones. Todos al oír eso se sorprenderían increíblemente. ¿Cómo es posible que aún tenga más poder? En ese momento el gran sacerdote Daishinkan llamaría a Whis, diciéndole que sintió un poder increíble en su universo. Whis le explicaría todo lo que pasó, a lo que Daishinkan respondería que viniera junto a ese Goku, ya que Senosama quería conocerlo y saber más de su increíble poder. Bueno amigos, espero que les haya gustado la primera parte de esta teoría. Me apoyarían mucho si le dan like y se suscriben. Pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Les hablo su amigo narrador Saiyajin, hasta la próxima.